Un cordial saludo y bienvenidos a este programa que es Caso Cerrado. Hay que darle la bienvenida a la doctora Ana María Polo. María José Cristerna, amiga de esta sala, estuvo aquí hace un tiempo. Vamos a recordar un poco su participación aquí en Caso Cerrado. Este jueves. ¿Los vampiros realmente existen? Sí. Un caso nunca antes visto. Esto te va llevando poco a poco a querer un poco más. De vampiros. ¿Te puedo tocar? Mi arte va más allá. Yo soy el lienzo. Buscando la inmortalidad. Que se puede hacer inmortal. Este jueves, Caso Cerrado, edición estelar, a las 7:06 Centro por Telemundo. Bueno, esas imágenes causaron mucho estruendo, mucha atención. Me imagino que estás acostumbrada a esta atención, porque sé que trabajas muchísimo. Recordamos un poco, eres abogado. Sí. Tienes 4 hijos. Sí. Eres una mujer ocupada, una mujer involucrada en causas importantes que nos afectan y que yo me imagino que la gente se debe sentir confusa en algunos momentos, porque tú hablas cosas muy importantes, pero tu apariencia puede confundir al que escucha. Sí. ¿Te pasa? Sí, porque nos dejamos llevar mucho por lo que hay fuera y se nos olvida lo que hay dentro. Lo que hay dentro, cierto. Ok, me gustaría hablar contigo de algo que sé que es muy importante para ti. Es una causa que tú abogas, das charlas, Sí. haces conciencia, informas, educas. Y lo hiciste y lo haces porque sufriste en carne propia lo que ahora llamas la atención. Estamos hablando de la violencia doméstica. Sí, efectivamente. Háblame un poco de tu experiencia. Bueno, pues habemos mucha gente que la sufrimos, poca gente tiene el valor de decirlo. Desde que eres un niño y es causa de bullying también, que hoy está muy de moda. Muy de moda. Desde que tienes novio o novia y te maltrata porque traes falda o porque él se peinó diferente. O sea, es la violencia todo el tiempo. Bueno, pues yo me casé muy joven porque, bueno, cuando tienes 17 años, el que te hace reír te enamora. Así es. Lo he dicho. Y bueno, todo perfecto, 6 meses y ya después el monstruo que llevaba adentro sale. ¿Cómo comenzó? Pues empezó primeramente a cambiar mucho su carácter, ya no le causaba gracia muchas cosas de las que yo hacía. Por él yo no hubiera estudiado, si no fuera porque mis padres pagaron la carrera. O sea, a él ya le pesaba porque yo tenía que ver más gente, por sus inseguridades, porque él también creció con violencia. Su padre golpeaba a su madre hasta el grado que le quitó la vista. Desgraciadamente muchas mujeres en toda Latinoamérica estamos acostumbrados a que esto es normal y que tenemos que soportarlo. Es tu cruz, se le llama de muchas maneras, ¿cuándo no? Y tienes mucha razón, porque yo he escuchado 1000 veces a hombres decir, sí, bueno, yo le pegué, pero normal. O sea, como si fuera un acto normal de una relación. Ella se lo merecía, Ajá. ella se lo buscó, Ajá. ella lo provocó. Sí. O sea, tienen esta idea de que la mujer puede provocar este comportamiento. Ajá, es algo que no. A ver, ¿cómo fue el primer golpe que te dio? Fue un trompón. ¿Con el puño Sí. o la mano abierta? Fue con el puño. Con el puño te dio en la cara. Sí. ¿Qué pensaste en ese primer incidente de golpe? Yo creo que como muchas mujeres, a lo mejor lo provoqué, a lo mejor yo tuve la culpa de alguna manera. Con todo y que tengas la preparación del mundo, si llegas a conflictuarte, si estás bien o estás mal. Y me alegro que digas eso, porque realmente muchas personas no entienden la psicología de la violencia doméstica. Sí. Es un ciclo, es una relación de necesidad uno a otro, donde uno se pone en duda a sí mismo. Ok, ese fue el primer golpe. ¿Fue temprano en la relación?
Pues esto ya empezó, ya los golpes fueron como a los 2 años de relación, mientras fue maltrato. Bueno, yo he pintado desde toda mi vida. Si hacía alguna pintura, porque le hacía y le dedicaba tiempo a la pintura y no a él, era motivo de problema y romper el trabajo que yo hacía. O sea, limitarme, no amigos, no padres, no nada. Solamente existo yo. ¿Ya había nacido alguno de tus hijos? Aún no, pero bueno, uno cree que va a cambiar, eres joven y el amor todo lo puede y te das cuenta que no lo puede y que genio y figura hasta la sepultura. Decimos en México, la persona sigue y sigue con sus malas artes arraigadas y más porque él viene de familia también con violencia. Claro. Y no quiso atenderse cuando fue necesario hacerlo. Claro. Entonces, bueno, cuando yo tengo a mi hija Silvana, cuando estaba muy joven, de hecho mi hija nace a los 7 meses, porque se rompe la fuente prematuramente porque semanas antes él me dio un aventón y me pegué en la mesa de mi comedor. O sea que, como quien dice, fue violento también con su hija, que aún no había nacido. Sí. O sea que ya demostraba la capacidad de ser violento hacia su criatura también. Sí, de alguna manera. ¿Fue violento con los niños alguna vez? No, con ellos directamente no. Directamente no. Creo yo que desquitaba todo conmigo. Contigo. Sí, y para él era muy normal eso y el hecho tal vez de que yo tenía una carrera y él no tenía una carrera, el hecho de que él reclamaba mucho que la postura de mi familia era una posición alta y yo era una malcriada y yo merecía ser castigada. Y el papá solapaba esos castigos, decía, está bien lo que hace mi hijo. ¿Tu familia sabía lo que estaba pasando? Tenían alguna noción, pero yo no quería que ellos supieran más porque pues sí me daba pena, es penoso. ¿Es típico de la víctima no informarle a su familia que está sufriendo estos golpes? Pues sí, porque, insisto, sigue uno y va, a pesar de todo, uno se cierra y dice, va a cambiar. O sea, no y además cambia. no quiero enseñar también que es fracasado, o que esto puede ser una relación fracasada, o que escogí mal. Eso, porque yo me casé en contra de la voluntad de ellos. Yo era muy chica y bueno, yo por eso les recomiendo a los jóvenes que se fijen, porque el amor a veces es una alucinación. Estás enamorado, estás en una etapa de cambios hormonales como mentales y físicos, entonces no sabes ni a dónde vas. ¿Cuánto tiempo duró este abuso? 10 años. ¿Cómo sales de él? Yo creo que me decidí porque nace mi hijo Samael, el más pequeño. Pasó algo terrible, que el niño me lo tienen que operar del corazón. Uy. O sea, pasan cosas tremendas. Está internado en terapia intensiva recién nacido. Ok, espérate un momento. Necesito hacer un corto receso, pero regresamos con el resto de esta historia. Vamos a hablar de este tema y de otros más. Así que no se vaya, regresamos enseguida.